7:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, los juristas laboralistas, doctor Miguel Ángel Puente y Gabriel Recalde, del Centro de Estudio de la Política Laboral, para hablar sobre el tema laboral, tema de la reforma laboral, pero iniciar con algo que difundiera Diario El Comercio, citamos la fuente. Una nueva normativa obliga a 12 horas de desconexión de teletrabajo en el Ecuador. En el artículo 12 del Acuerdo Ministerial 237 del 23 de diciembre del 2022, se señala que una vez finalizada la jornada laboral, el empleador garantizará 12 horas continuas de desconexión para los teletrabajadores. ¿Cómo aplicar esto cuando en la realidad se ha mantenido el contacto y no ha habido esa desconexión? Doctor Miguel Ángel Puente, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Gabriel. Y a toda la audiencia que nos está escuchando. Básicamente, debo mencionar que la norma ya estaba vigente precisamente desde la expedición de la Ley de Apoyo Humanitario, en la cual se estableció con carácter de ley el tema del teletrabajo y estableció ya lo referente al derecho a la desconexión de los trabajadores por 12 horas. Lo que ha hecho el Acuerdo Ministerial 237, que usted bien menciona, Miguel, ha sido expedido por el Ministerio de Trabajo, es normar esta disposición legal. El teletrabajo, vemos que naturalmente a partir de la pandemia ha sido un mecanismo idóneo para poder efectivamente mantener la relación laboral, no interrumpir la prestación de los servicios o de los bienes que presta el empleador, y por lo tanto ha sido un mecanismo idóneo que incluso varias empresas antes de la pandemia ya lo venían utilizando y estaba regulado igualmente en una norma secundaria en nuestro marco normativo. Sin embargo, la pandemia hizo que tome fuerza esta modalidad y hasta la fecha, inclusive ya casi superada la pandemia, todavía existen muchos empleadores que mantienen la modalidad de teletrabajo o una modalidad híbrida, es decir, unos días de manera presencial y otros días a través de teletrabajo. El teletrabajo implica naturalmente la prestación de la relación laboral en un lugar distinto al lugar de trabajo, normalmente lo que se conoce como un home office, hacer trabajo en casa. Y para eso tiene el trabajador que tener los implementos tecnológicos adecuados para la prestación de su servicio. Como todos sabemos, efectivamente, con el teletrabajo aumentaron los requerimientos y posiblemente, y era indispensable que se norme este tema de la desconexión, porque las personas, al estar conectadas a través de un computador, de un teléfono móvil, mantienen permanentemente el contacto con su empleador. Y es indispensable recordar que aún en la modalidad de teletrabajo se encuentra vigente el concepto de la jornada máxima de trabajo, que es de 8 horas diarias, 40 horas semanales. Lo que pasa es que en el teletrabajo esa jornada de 8 horas posiblemente por la misma naturaleza del trabajo que está en la persona en su domicilio y posiblemente durante la jornada de trabajo tiene la flexibilidad para realizar otras actividades paralelas a su función de trabajo, es que este trabajo o el tiempo puede prolongarse. Pero efectivamente la norma lo que establece es que 12 horas el empleador tiene que garantizar el derecho a que el trabajador se desconecte. ¿Qué quiere decir eso? Que no reciba nuevos requerimientos o que si los recibe no tenga que contestarlos, no tenga que responder el correo electrónico, el WhatsApp en ese momento, sino que tenga un tiempo de desconexión mínimo de 12 horas. Ejemplo, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Si la jornada de trabajo comienza a las 8 de la mañana, igualmente esta se mantendrá por 8 horas diarias, incluido y descontado el periodo de la hora de almuerzo, el tiempo que se establezca entre la jornada de trabajo. Pero, reitero, el objetivo de esta norma es garantizar la salud física y la salud mental de los trabajadores, teniendo el derecho a que se puedan desconectar por lo menos 12 horas para poder efectivamente descansar o realizar otro tipo de actividades. Doctor Puente, quizás estando la norma allí, ¿cómo aplicarla? ¿Cómo lograr que se aplique esta norma respecto de la desconexión del teletrabajo?
El reglamento expedido en el Acuerdo Ministerial 237 establece precisamente que las empresas tienen un plazo de 90 días para establecer mecanismos de cumplimiento de este derecho a la desconexión. Y esos mecanismos implican, uno, un programa de capacitación para que a nivel de la empresa se pueda difundir la importancia de este derecho a la desconexión. Dos, el tema justamente de capacitar y de informar a los supervisores para que se abstengan de realizar requerimientos o de exigir respuestas a estos requerimientos durante el periodo de desconexión. Tres, que los instrumentos tecnológicos y de comunicación sean parametrizados o adecuadas o ajustados adecuadamente para que igual no constituyan un mecanismo de trabajo permanente aún en el periodo de esta desconexión. Y cuatro, justamente estableciendo mecanismos de queja internas para que si un trabajador considera que su jefe superior le está realizando requerimientos o le está exigiendo respuestas durante este periodo del derecho a la desconexión de estas 12 horas, pueda efectivamente presentar los reclamos respectivos, la queja correspondiente al empleador, y el empleador pueda aplicar lo que establece precisamente el reglamento interno de trabajo. Entonces, yo creo que es un avance y obviamente es importante ahora que las empresas se puedan autorregular a través de los procedimientos internos adecuados que permitan justamente el cumplimiento de esto, de tal manera que esto no quede como una letra muerta, simplemente como un enunciado del derecho a la desconexión, sino que la empresa, justamente como parte de su política de un adecuado clima laboral, pueda dar los mecanismos, las herramientas y los procedimientos internos que permitan justamente que se respete este derecho a la desconexión de los trabajadores. De ahí reitero que es importante que, si bien es cierto, el Acuerdo Ministerial 237 es un marco reglamentario, normativo, las empresas puedan autorregularse a través de sus procedimientos, políticas o el propio reglamento interno que ya establezca prohibiciones y sanciones en caso de incumplimiento de este derecho a la desconexión. Bienvenido, Gabriel Recalde, del Centro de Estudio de la Política Laboral. ¿Cómo ve la aplicación de la desconexión del teletrabajo en el Ecuador? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, igual a los radioescuchas, igual a Miguel Ángel. Un saludo muy caluroso. Obviamente, como ha señalado Miguel Ángel, es un avance muy importante. Detalla algunos aspectos que se han permitido precisar. Y el tema de la desconexión obviamente ha sido siempre una preocupación desde su aplicación, la formulación y la vigencia de la ley de apoyo humanitario. Sin embargo, el tema de los controles del acuerdo ministerial también señala el tema del control que va a hacer el Ministerio de Trabajo, ¿no? Obviamente las autorregulaciones y las políticas internas que hagan los empleadores serán muy valiosas. Sin embargo, el hecho de que la jornada también no se convierta en un mecanismo de alteración de las jornadas o una desmedida utilización de la herramienta para que pueda de alguna forma pasar los umbrales de la jornada ordinaria y que pueda eso ocasionar el hecho de que se configuren las horas suplementarias y extraordinarias. Será fundamental el hecho de que el Ministerio del Trabajo también establezca controles, políticas, estándares y también obviamente campañas por medio de los cuales se vea las industrias de las que mejor se vaya a poder implementar la herramienta sin que esto pueda, como menciono, convertirse en un instrumento que pueda alterar las relaciones en el marco de la ejecución de las actividades laborales de cada uno de los trabajadores. Sin embargo, yo creo que sí es importante señalar, en honor a la precisión jurídica, el hecho de que actualmente el tema del teletrabajo está incluido en un artículo enumerado después del artículo 16 del Código del Trabajo.
y creo que sería mejor estudiarlo en una mejor ubicación dentro del cuerpo normativo, digo, como parte de la precisión jurídica, en el marco de una modalidad del trabajo, en el cual también el tema de la desconexión pueda también incluirse y desarrollarse, además del tema de normativa secundaria, incluirlo a nivel de norma, ¿no? Para que pueda tener las mismas características de exigibilidad y características del principio de legalidad, para que el tema de la desconexión tenga una mayor seguridad jurídica para las partes. Es importante señalar que el acuerdo ministerial también, complementariamente a aquello, establece que los equipos y demás instrumentos que se deban aplicar para la ejecución de esta modalidad estarán a cargo del empleador. Entonces, estos elementos de poderlos configurar en el Código del Trabajo, en la precisión jurídica, para que guarde más armonía en las reformas que se pueden incluir a mediano y largo plazo, creo que van a ser vitales para la claridad de todos los actores y sujetos del ámbito laboral en nuestro país. Bien, quiero volver con el doctor Miguel Ángel Puente. ¿Cómo explicar, doctor Puente, si en el país hay una jornada laboral de 8 horas día, 40 a la semana? En el caso del teletrabajo, se habla de 12 horas de trabajo al día, es decir, deberán estar pendientes de teléfonos, correos electrónicos y otras actividades. ¿Cómo entender eso? No, yo creo que esa es una inadecuada interpretación o posiblemente una falta de precisión de la disposición del Acuerdo Ministerial 237. La jornada de trabajo para las personas que se encuentran bajo una modalidad de teletrabajo no ha sido modificada, no ha sido incrementada. Es decir, la jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias, 40 semanales, se mantiene vigente en el país para personas que realicen su trabajo, ya sea de modo presencial o ya sea de modo de teletrabajo o híbrido, cualquiera de estas modalidades. Es decir, reitero, de ninguna manera se ha incrementado la jornada de trabajo. Lo que sucede es que en el teletrabajo, por la naturaleza propia del teletrabajo, y de hecho, incluso una persona cuando está de manera presencial, sabemos que obviamente no trabaja las 8 horas exactas, tiene naturalmente unas pausas activas que son incluso indispensables, incluso encuentran normadas para poder efectivamente precautelar la salud ergonómica y cosas por el estilo de los trabajadores. Y en el caso puntual del teletrabajo se establece precisamente que la modalidad, como por ejemplo una persona se encuentra en su domicilio, hace actividades adicionales, está trabajando, está respondiendo mails, de pronto termina de responder los mails, va a dejar al hijo al lugar a su escuela, luego posiblemente lo va a retirar, posiblemente hace una gestión adicional. Es decir, esto es la realidad de lo que pasa con el teletrabajo y no podemos pensar que así no suceda. No podemos pensar que la persona se sienta en el cuarto de estudio o en la sala de su casa y no se levanta a las 8 horas de trabajo teletrabajando. Eso no es así. En el teletrabajo, naturalmente, una de las ventajas y una de las razones por las cuales esto ha sido bien aceptado, asimilado e incluso solicitado que se mantenga aún superado el tema de la pandemia, es justamente la flexibilidad que tiene el teletrabajador o la teletrabajadora de poder efectivamente trabajar y realizar actividades adicionales. Por esas razones que, digamos, el derecho a la desconexión se establece de 12 horas, donde esas 12 horas, digámoslo de una forma clara, son sagradas. No puede efectivamente exigirse ninguna actividad laboral durante esas 12 horas. Pero de ninguna manera quiere decir que la jornada entonces es de 12 horas, sino que sigue siendo de 8 horas. Si la persona está teletrabajando, y tomemos en cuenta que la propia ley de apoyo humanitario, después del artículo 16 del artículo enumerado, establece que la empresa deberá, es su obligación, implementar los mecanismos de control adecuados justamente para el tema de la jornada de trabajo. Entonces, hay sistemas, hay programas incluso que son instalados en los computadores a través de los cuales pueden efectivamente registrar el tiempo de trabajo cuando la persona está trabajando. Cuando la persona deja de trabajar y realiza cualquier otra actividad, se para, se pausa ese tiempo y después efectivamente pueden, si es que estos mecanismos están implementados adecuadamente, si la persona, por ejemplo, está
teletrabajando y supera teletrabajando, es decir, realizando actividades laborales, las 8 horas, deberá el empleador cumplir lo que establece el artículo 55 del Código del Trabajo, es decir, pagar efectivamente las horas suplementarias o extraordinarias que correspondan. Entonces, quiero sí ser muy enfático que de ninguna manera la norma lo que hace es extiende la jornada para el teletrabajador, no, sino que lo que establece es una jornada específica de desconexión de 12 horas y las otras 12 horas del trabajador podrá estar conectado, pero podrá solamente trabajar, atender, actuar en la relación de carácter laboral las 8 horas. Si se exceden esas 8 horas, habrá efectivamente que pagar las horas suplementarias y extraordinarias según corresponda. En este decreto 2, en este acuerdo ministerial 237, se señala las políticas de desconexión y que hay al menos 4 puntos para salvaguardar la salud física y mental de los quienes hacen teletrabajo, medidas de capacitación y educación, lineamientos para supervisores respecto de la formulación de requerimientos, quien hace teletrabajo, directrices para que las tecnologías de la información y comunicación no impliquen un desmedro en el goce efectivo del descanso laboral y un procedimiento interno para tramitar quejas. ¿Esto facilita el control de alguna manera de la política de desconexión en el teletrabajo? Sí, yo creo que son mecanismos idóneos, es un primer paso dentro de este control. Es decir, yo creo que obviamente dependerá, como ya mencioné anteriormente, de la autorregulación de la empresa y también de los controles por parte de la autoridad laboral, como bien ha mencionado a Gabriel. Entonces, pero yo creo que es un primer paso adecuado y hay que comenzar efectivamente primero haciendo conciencia. Es decir, el primer tema es capacitar. Esto de alguna forma para algunos empleadores y trabajadores es nuevo a partir de la pandemia. Otros recién se están familiarizando. Y entonces el tema del teletrabajo de ninguna manera significa un tema de que la persona tiene que atender, responder y trabajar durante por poco las 24 horas del día. No, entonces la exigencia, la adaptación, el inicio, cuando recién arrancó la pandemia, creo que todos fuimos víctimas, entre comillas, de estas jornadas prolongadas de consultas, de trabajo y cosas por el estilo, pero creo que en la medida que esto se ha ido ya estabilizando, estamos claros de que efectivamente, como yo lo dije anteriormente, la jornada de trabajo tiene un límite y esas son precisamente las 8 horas diarias. Y creo que estos temas, como decía, el primer tema que habla justamente el acuerdo 237 es el tema de capacitación. Es indispensable que se capacite, que se cree conciencia dentro de los trabajadores y de los empleadores respecto a la necesidad efectivamente de precautelar el cumplimiento de este derecho a la desconexión. Segundo, es indispensable que los supervisores, los jefes entiendan cómo pueden realizar requerimientos, hasta qué hora pueden realizar los requerimientos, cuándo pueden exigir respuestas y cosas por el estilo de sus colaboradores. Es indispensable también efectivamente que existan los mecanismos de queja en el supuesto caso de que el empleador o el supervisor, el jefe inmediatamente superior, no cumpla estas disposiciones, entonces existan mecanismos para que el trabajador pueda dar a conocer esta irregularidad y pueda efectivamente precautelar este tema. Ahora, yo creo que el teletrabajo es algo que vino para quedarse y debemos entender que este es un tema de la realidad actual y que va a marcar el ritmo laboral de aquí a futuro durante muchísimos años. Vemos que este es un tema que beneficia tanto a los empleadores como a los trabajadores. Por ejemplo, conozco casos de trabajadores que tienen que desplazarse 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso a sus casas. Por ejemplo, alguien que vive en el Valle de los Chillos y la empresa queda en el norte de la ciudad. Entonces, ese tiempo, imagínense, de 3 horas solamente en traslados a través de una modalidad de teletrabajo o híbrida, sin lugar a dudas beneficia al trabajador para que evita el tiempo y el costo de esos traslados y ese tiempo puede efectivamente compartirlo, por ejemplo, en actividades distintas al trabajo, en actividades familiares o compartiendo con su familia. Entonces, este es un ejemplo claro. Otro tema también, inclusive, el teletrabajo, las modalidades híbridas apoyan el tema de la sostenibilidad. Hoy por hoy estamos hablando y está y es necesario hablarlo, los temas de sostenibilidad. Se establece que si una persona deja de trasladarse a su lugar de trabajo, puede contribuir con un ahorro de una emisión de 283 kilogramos de emisiones de CO2 por persona por año si solamente deja de asistir a su lugar de trabajo por un día a la semana. Entonces, todas estas son medidas que sin lugar a dudas benefician
benefician al empleador, benefician al trabajador, benefician al medio ambiente, nos permiten ahorrar tiempo en los desplazamientos. Nuestras ciudades cada vez son más complejas en el tema de los traslados. E inclusive hoy existe una modalidad igual que está tomando fuerza y que Ecuador quiere igualmente insertarse en esa modalidad, es la de los nómadas trabajadores, es decir, aquellas personas que pueden trabajar e incluso desde un lugar, ya no solamente no en el lugar de trabajo, no en su casa, sino tal vez en un lugar diferente. Es decir, existen personas acá en Ecuador que desde Ecuador están brindando sus servicios para empresas que están en otros lugares, o igualmente ecuatorianos que trabajan para empresas ecuatorianas y que por A, B, Z circunstancias se trasladan hacia otro lugar y pueden efectivamente prestar sus servicios desde otro lugar distinto al lugar o incluso distinto al país en el cual se presta el servicio. Entonces, yo creo que estas modalidades, reitero, y esto es uno, Gabriel también decía, sería importante que esto pase de la norma del acuerdo ministerial hacia una norma de carácter ya de ley. Es lo esperado, pero yo creo que todo esto es un poco una evolución. Igualmente, el teletrabajo antes estaba normado a través de un acuerdo ministerial, luego ya a través de la ley de apoyo humanitario ya se encuentra precisamente normado en el Código del Trabajo. Y ahora, precisamente, estas regulaciones como el derecho a la desconexión que ya constan en la ley de apoyo humanitario, igualmente se están normando, y yo creería que ojalá algún momento determinado, como lo hemos dicho en estos mismos micrófonos, cuando exista un nuevo Código del Trabajo, que creo que es justo y necesario que exista, entonces se puedan implementar, incluir todas estas normas que son parte de las relaciones de trabajo actuales y del futuro. El tema del teletrabajo, el tema de lugares alternativos de trabajo, el tema de la prestación de servicios de trabajo nómada y cosas por el estilo, temas efectivamente que han venido para quedarse en la realidad laboral de nuestro país y del mundo entero. Como usted señala, doctor Miguel Ángel Puente, efectivamente desde hace muchos años en otras sociedades, en otros países, ya venía funcionando y sin la pandemia, y funcionaba eficazmente. Hay gente en Estados Unidos que va 1 o 2 días y el resto hace teletrabajo con objetivos, misiones concretas y el cumplimiento de esas tareas. En el caso ecuatoriano, usted ve con buenos ojos este crecimiento. De acuerdo a los datos oficiales, el Ecuador con corte a diciembre tenía 90.340 teletrabajo con contratos vigentes registrados en el Sistema Único del Ministerio del Trabajo. Es decir, ha habido un crecimiento notable que permite avanzar en este sistema de trabajo. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que, reitero, estos son de los pocos temas favorables de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha enseñado que debemos primero cambiar la mentalidad tradicional, esa mentalidad que viene de una concepción del modelo industrial, ¿no? De la fábrica, de los 3 turnos de 8 horas diarias, de las 24 horas ininterrumpida de trabajo de la fábrica, ¿no? Es básicamente nuestro Código del Trabajo de 1938 está influenciado y pues era necesario para esa época. Pero reitero, el tema ha cambiado y creo que uno de los pocos temas favorables de la pandemia es esto, es hacernos cambiar la forma tradicional de ver las cosas y entre ellas del tema de la prestación de la relación laboral y hacernos ver que existen modalidades distintas. Yo creo que hay actividades en las cuales es perfectamente aplicable el tema del teletrabajo, incluso superada la pandemia. De hecho, hay varios casos que conozco de cerca por mi trabajo profesional que han implementado, es decir, que comenzaron a teletrabajar con la pandemia y que hoy no han vuelto al trabajo presencial de manera total, es decir, están teletrabajando 100%. Hay otras empresas que han hecho esta modalidad híbrida que me parece adecuada, ¿no? Que se la está implementando en varios lugares de trabajo, que es tratar efectivamente que el trabajador vaya solamente unos días determinados a la oficina de manera presencial y el resto de los días teletrabaje. Entonces, reitero, esto ayuda justamente para la incorporación inclusive de personas a los trabajos que en un modelo o un esquema tradicional de trabajo presencial posiblemente no podrían hacerlo. Por ejemplo, existen madres de familia que tal vez les es difícil por sus otras actividades, grandes actividades en el cuidado de sus hijos, tal vez no podrían estar en un trabajo presencial 8 horas diarias o más posiblemente, pero a través de esta modalidad
de teletrabajo o híbrida han podido efectivamente adaptarse, son productivas, son muy comprometidas con su trabajo y eso ha permitido precisamente que tanto la trabajadora mantenga o acceda a una nueva plaza de trabajo y que el empleador pueda efectivamente dar esta alternativa. Entonces yo creo, sin lugar a dudas, que el teletrabajo es positivo. Habrá que ir viendo, igualmente regulando los temas en el camino. Los controles por parte de la autoridad laboral son importantes, pero controles que debería igual cambiarse la concepción de ese control punitivo, sancionador, recaudador de multas, y más bien constituirse en un control proactivo que permita recomendar, anticipar al empleador o eventualmente un posible incumplimiento, y solo en caso efectivamente de mantener o persistir en esa conducta pueda efectivamente aplicarse las sanciones que correspondan. Entonces yo creo que esto es un tema, reitero, que ha venido para quedarse y que es con lo cual tenemos que aprender a convivir y adaptarnos precisamente tanto los trabajadores como los empleadores a esta nueva realidad. Bueno, queremos agradecer al doctor Miguel Ángel Puente, jurista laboralista, y comprometerle a seguir hablando porque sigue pendiente en el Ecuador una reforma laboral que no llega en el país. El año pasado fue de diálogos que no dieron sus resultados. Doctor Puente, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Siempre es un gusto, Miguel, un gusto con toda la audiencia. Muchas gracias, muy amable. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con el ingeniero Goyepes, geólogo y asesor del municipio de Quito, para hablar. Quito está preparado para eventuales fenómenos naturales que pudieran devenir en catástrofes. ¿Estamos preparados? ¿Cuál es la acción preventiva que tenemos? ¿Cuál es la gestión de riesgos? Y ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.